Terapia Analítica de México, Asociación Civil, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. El doctor Valderrama Pedrosa abordará el tema Panorama de la Infancia en México. Perdón, apuntador. No, el micrófono nada más. Apuntador por ahí, chicos. Doctor, ¿cómo le devuelve? Ah, no, perdón, no. Si nos hace el favor. Perdón. El doctor Comas dijo que tenemos programas de presupuesto y sí. Bastante fuertes los programas de presupuesto. Muchísimas gracias. Ok, doctor, adelante. Muy bien analizado y otra reunión también. Adelante. Bueno, muchas gracias por prestarnos el aparatito doctor Comas. Yo quisiera comenzar diciendo que yo soy psiquiatra infantil y de adolescentes más que todo lo demás. Y yo era una persona decente, pero mis pacientes me echaban a perder. Entonces, de verdad, yo creo que mi mamá está un poco frustrada porque ya no soy tan decente como llegué a ser. Bueno, la doctora Laura, jefa de enseñanza de la clínica, me pidió que estuvimos discutiendo qué era lo que quería que yo dijera. Y bueno, fue muy interesante cómo nos peleamos al respecto de lo que yo iba a incluir en esta parte. Bueno, lo de psiquiatra infantil es porque me disculpo con anterioridad si se me sale algún improperio. No lleva mala intención, simplemente que es pasión. Yo creo que los datos que nos dio al principio el doctor Comas nos quedan, yo voy a hablar algunos, muy pocos de esos, pero yo creo que nos queda muy claro que podemos resumir una frase que estamos jodidos y empeorando, ¿no? Y sí, a nivel de salud es impresionante cómo las instituciones no tienen medicamentos, cómo las instituciones no tienen personal, cómo las instituciones con las uñas funcionan, ¿no? De una manera totalmente aberrante, pero bueno, yo creo que sí es importante recordar un poco lo que ha sido el COVID para nosotros como sociedad, para el mundo como tal, como mundo, porque yo creo que sí, de repente tenemos mecanismos de defensa, de compensación y nos adaptamos, ¿no? La mente humana es maravillosa y nos adaptamos a todo, hasta los malos políticos que hemos tenido toda la historia de nuestro país, al menos del siglo pasado para acá. La cuestión aquí es que esa es una situación que tenemos que ubicar como para poder entender de una manera un poco más completa, porque no es nada más una infección. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el nombre, ¿no? La pandemia, la contingencia y la cuarentena. Hay que recordar que al principio nos íbamos a morir los viejos, los enfermos y los fregadones, ¿no? Y pácatelas que no. Y se empezaron a morir gente joven. Pero de alguna forma toda esta parte de los grupos de riesgo fueron, por ejemplo, mi reumatólogo decía, pues, todos pensamos que nos íbamos a quedar sin pacientes, ¿no? Síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, todas las autoinmunes, y no se les murieron, no nos les morimos, porque yo también estoy en ese grupo. Una cosa importante es que pues nadie sabía nada de COVID. Empezamos la cuarentena y su sana distancia era contrarrestada por el de la mañanera, diciendo que hay que abrazarnos, que hay que besarnos, que para qué el cubrebocas. No, hombre, no pasa nada. Y entonces empezó a haber una serie de situaciones de alta contradicción. Y pues lo único que nos quedaba claro era esto, ¿no? Que había una neumonía infecciosa y problemas de coagulación, y supuestamente, la verdad nunca supe si sí fue o no fue, esto era lo que mataba a la gente, ¿no? Los problemas de coagulación a nivel pulmonar. Pero entonces, bueno, hay que poner tapetitos en la entrada ahí con un liquidito, hay que poner, pues casi que guantes todos y demás, ¿no?
Y la verdad es que pues, era una transmisión imperceptible y no había ni un tratamiento específico, ni un conocimiento real. Y las vacunas se tardaron un buen rato en llegar, ¿no? Y luego otro problema, y yo considero que fue de los más serios, fue la intoxicación de información contradictoria, en donde nos saturaron, todos los médicos nos llegaban al celular, todo, un chorro de artículos, y no, que ahora es por acá y que ahora es por allá, y entonces había gente que apasionadamente decidía o defendía algún tipo de conocimiento y demás, y resulta que la semana siguiente ya no era real. Y además, otra cosa, era la información médica contradictoria, y esto también, la contaminación de la política local, nacional e internacional. Esto yo creo que nos hizo demasiado daño, como sociedad, como individuos. El hecho de que gente, imagínense, no, cuando lleguemos a 60,000 muertos, eso va a ser una catástrofe. Y bolas, llegamos a 600,000. Y el pendejo sigue, perdón, no es insulto, no es insulto, es diagnóstico. Sigue en el puesto. Sigue en el puesto, autodiagnóstico, llevamos 2. Y esto fue una cosa que a mí me pareció también importante, porque la lucha fue, o es, contra un fantasma, y en donde solo se sabía que te infectas, te puedes morir. Y bueno, muchos nos infectamos y afortunadamente no nos morimos. Pero esta parte de la muerte estaba, o está todavía, ¿no? Ahora te voy a poner una cuestión que de plano sigue, los que ponen los nombres de los virus, yo creo que salieron del archivo secreto de un psiquiatra, como decía la revista vieja de casos de alarma, ¿no? Y bueno, esta parte a mí me parece muy importante también. Entonces se produjo un aislamiento general que condicionó el exceso de convivencia forzada. Imagínense nada más, todo el día, todos los días con su mamá, con su papá, con su marido, con su esposa, con los abuelos, con todo el día. Y bueno, pues esta parte del hacinamiento en actividades, yo tengo una paciente maravillosa que es alta ejecutiva de una empresa, y la mamá estaba, imagínense, en conferencia internacional con los socios de la empresa y demás, y la mamá gritándole, oye, es que tienes que ir por las tortillas, no me mueres, que no sé qué, tú nunca me ayudas, y demás, y la chava toda colorada, hablando en inglés, en alemán y demás, y de puro churro, nada más los nacionales la entendían. Pero bueno, eso genera estrés, y claro que quería ahorcar a la madre, y con razón. Imagínense, ¿cómo que no? ¡Pinche vieja! ¡Metiche! También es un diagnóstico lo de pinche. Y bueno, las reacciones emocionales pues se daban de una manera, se dieron y se dan de una manera espontánea, en donde al principio, sobre todo, este miedo a la incertidumbre estaba muy cañón, muy. A la amenaza de la muerte propia o de alguien cercano, porque mucha gente perdió a gente cercana, a su padre, a su esposo, a su esposa, a su médico. Muchos compañeros de mi generación, yo estudié en la mejor universidad del mundo, es el Instituto Politécnico Nacional. ¿Alguien está en contra de eso? Pues mis compañeros en estos 2 años han muerto, no sé, 15. Y era era porque ahorita hay más o menos 200 por generación, pero mi generación era de 430. Y bueno, algunos se han quedado en el camino, pero en COVID se murieron, no sé, 15, 18, por ahí. Y luego, aparte, otra cosa importante, es que si a ustedes les daba COVID, pues hagan de cuenta que era como estar leproso en el principio de los 800, ¿no? Así como que todo el mundo se le retraía. El mismo personal de salud, a mí me da mucha risa que la gente tiene de moda, la gente de salud tiene de moda salir en pijama a la calle, ¿no? Digo, pijama de quirófano, pues pijama, y es para quirófano. Pero bueno,
a la gente que encanta, bueno, la gente la agredía, ¿no? La gente le echaban plomo y a la gente los insultaban y llegaban a agredir en el metro de la Ciudad de México, en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Esta parte de la estigmatización fue algo que de alguna manera también generó mucha emoción negativa, digámoslo de manera general. El aislamiento mismo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más adelante. La separación de las familias en general. En México pues, somos así como que muy de familia extensa y esto se limitó, entonces los abuelos, por ejemplo en el 20, la Navidad fue ir a saludarlos desde la ventana, ¿no? Ahí te dejo el regalo y el regalo tenía que ser sanitizado y en fin. Y eso generaba, ¿no? Ansiedad y muchas otras cosas que ahorita vamos a hablar. Y otra cosa interesante, pues el que ya estaba enfermito, se le complicó, sea lo que sea. El otro día fui a cenar con unos amigos psiquiatras y entonces una exalumna decía algo muy interesante, dice, oye, es que yo extraño que la gente llegara con ansiedad, con depresión y con problemas así, ahora llegan con trastornos de personalidad. Y sí, están más enfermitos nuestros pacientes. Y en general esto provocó ambientes familiares mucho más tensos, más agresivos, más angustiados y en general más patológicos, ¿no? Porque además la vivencia del COVID pues era nada más de lunes a domingo, todas las semanas. Y entonces eso generaba ese estrés intensamente creciente, pues, ¿no? Y bueno, desde esta parte, por ejemplo, muchos pacientes les pegó esto durísimo, su día empezaba a 4 de la tarde, porque no se podía levantar. No se podía levantar, empezaban a 4 de la tarde con este miedo que hablábamos, llegó a haber crisis de pánico, aumento de la irritabilidad y enojo como parte cotidiana de la interacción familiar o no familiar. Las escaladas de violencia y agresión, a mí me parece muy importante porque llegó a ser parte de, ¿no? La queja en la consulta era de que me enojo muy rápido, me desespero muy rápido y empezó a haber muchas más cosas. La gente utilizó este término, no sé de dónde salió la verdad, pero bueno, decían, es que tuve un arresto emocional. Y bueno, me cabroné y me pegué de gritos, ¿no? Este es un ciclo, ¿no? Un ciclo de estrés, ansiedad y enojo, como que de alguna manera iba también increciendo. Y bueno, esto pues obviamente es una de las situaciones de presentación, la que llegan, y la tendencia a sentirse frustrados era una constante en la gente, ¿no? De alguna o de otra manera pues estábamos limitados a todo. Ya no íbamos al cine, ya no íbamos a caminar, la gente tenía horarios y bueno, en México pues, como que dependía de cada quien, pero por ejemplo en Europa hubo países en donde se la agarraban, a ver, ¿a dónde va? Al súper, a ver la lista, y tiene usted una hora para ir al súper y regresar a su casa y meterse otra vez. En España, en Alemania, Francia, etc., ¿no? La desesperación era una constante, lo que hablábamos hace rato. Y estas conductas maladaptativas, yo creo que todos vimos en diferentes noticieros gente que agredía, ¿no? Hubo un pueblo en Guerrero, donde no dejaban que el hospital local se convirtiera en hospital COVID. Y hubo agresiones hacia los funcionarios que quisieron hacer eso y demás. Y bueno, pues, después no pudieron evitar la llegada del COVID y muchos de ellos murieron, ¿no? Entonces, la dinámica familiar, o las dinámicas familiares fueron afectadas por esto mismo, ¿no? El encierro, el aumento forzado de la convivencia, la actualización de conflictos del pasado. Si de por sí la gente se pone histórica, acuérdate que hace 18 años, con 3 días, me dijiste que yo no me parecía mi madre.
Y bueno, si de por sí la gente es histórica, pues a veces también histérica, pero más histórica, pues esto generó más la actualización de los problemas. Esta otra cosa interesantísima, la escalada de lucha de poder o razón, en donde la gente empezó a competir, los hijos, sobre todo los adolescentes, empezaron a competir todavía más con los papás, todavía más, porque pues, normalmente compiten y el papá es un pendejo. Y a veces sí. Pero bueno, la cuestión es que esta parte, y sobre todo también en la pareja parental o en la gente que tiene poder, llegó a ser una lucha cotidiana de esa situación. Y más con estos rollos de que el COVID produce lo que quieran, inflamación del vaso, y la señora decía, no es cierto, la señora arquitecta, no es cierto, no produce inflamación del vaso, y agarraba un vaso de la cocina, pues bueno, cosas tan aberrantes como eso, ¿no? Otra cosa, estas actividades académicas en casa, era maravilloso porque yo creo que todos vimos videos en donde estaban haciendo la tarea, o estaban en clase los niños y sale el papá del baño encuerado y se empieza a vestir, ¿no? Cosas tragicómicas, pero también de alta competencia. Y luego pues, dependemos de Telmex y de Total Play y demás, y las señales son horriblemente malas, y entonces todo el mundo se peleaba, y el otro adolescente quería su videojuego, en fin. Y esta otra cosa también sucedió, ¿no? La pérdida de las rutinas y los hábitos. La gente dejó de levantarse a las 6 de la mañana, bañarse, desayunar, irse a la escuela, o ir a estudiar, ir a hacer ejercicio, regresar, bañarse, en el mejor de los casos, porque hay gente que se queda su jugo todo el día. Y de repente eso se perdió, porque ya la gente pues, estaba cerrada en la manga. La gente no podía ni siquiera salir a caminar ahí a la cuadra, en fin. Y la otra situación de la preocupación por problemas económicos, en general, mucha gente se quedó sin trabajo. Por ejemplo, todos los restaurantes, o muchos restaurantes cerraron. Restaurantes, torterías, lo que fuera, cerraron. Y esto generó una disminución de ingresos o cero ingresos, ¿no? Y otra cosa interesante también, decía mi abuela que la ociosidad es la madre de todos los vicios, entre ellos a la comida, ¿no? La adicción a la comida, y la gente empezó a tragar más. No tenían que hacer, entonces pues iban a visitar el refrigerador, la alacena y demás, ¿no? Y otra cosa, de clase media para arriba sobre todo, aumenta el consumismo. Yo tenía unos vecinos que llegaban a la mensajería 7, 8 veces al día a llevarnos cosas de primera necesidad, pendejadas pues. Me llamaba la atención y dije, bueno, pues ¿qué onda con esos Winkler, no? Porque en ese tiempo estaban todavía 18, 20. Y estas fueron unas cifras que sacó el INEGI, que me parecieron tremendamente interesantes, ¿no? Por cierto, las de 21 y bueno, las del 22 todavía no las publican. Pero bueno, la cuestión es que la violencia intrafamiliar aumentó 20% en el primer trimestre del 2020. Cuando la gente empezó, ¿te quedas en casa? Emergieron muchísimo. Por ejemplo, me dio COVID precisamente en enero del 2020. Me encerré en casa, me aislé en el cuarto de una de mis hijas. En cuanto pude dije, bye. Y me fui al consultorio a trabajar virtualmente, pero ahí todas las clases y pacientes y demás. La mayor parte de la gente no podía hacer eso. Entonces eso generó una violencia intrafamiliar impresionante, ¿no? Fíjense, las denuncias en cuanto a seguridad pública, de lo que quiera, de agresión, de violación, etcétera, hubo un aumento así generalizado de enero a febrero a marzo.
Y hubo un aumento de los feminicidios. No tengo el dato del trimestre anterior, pero bueno, y eso no ha terminado. Otra cosa interesante es que el Seguro Social reportó para abril del 2020 una pérdida de 550,000 empleos durante ese periodo del año, de enero a abril. Y bueno, pues todo esto resume toda la tragedia, ¿no? La verdad es que no tengo los datos exactos como para poder decir esto empeoró, mejoró, está igual, porque no los ha publicado el INEGI, no en internet. Pero a mí me parece que esto resume lo que decía el doctor Comas y lo que les estoy hablando acerca de lo que representó el COVID para la gente, no nada más para los infantes, ¿no? Y bueno, ya después me puse a revisar algunas publicaciones. Es una publicación española, no se alcanza a leer ¿cómo me quedo de esto? Porque uno hace la presentación padrísima y demás, y luego cuando cambian de formato ya valió. Perdón. Y bueno, la cuestión está en que los mecanismos reactivos adaptativos de la pandemia generó todas estas cuestiones, ¿no? Hubo un aumento de presentación de alteraciones en somatización, y también problemas comportamentales, la reactivación de los malos tratos en la infancia y las reacciones de daño emocionales. Realmente es un artículo bastante interesante. Si a alguien le interesa, yo le puedo dar la referencia completa, o se lo dan a su correo y se lo reenvío. Y bueno, los niños también, más bien, se llegaron a anticipar dificultades que ahorita están viviendo los chavos, en donde, porque este fue del 21, no recuerdo. Pero bueno, lo importante aquí es que los niños y adolescentes se anticipaban problemas para el regreso a clases presenciales, sobre todo la dificultad del abandono de los medios digitales que se mencionan, que son conductas de tipo adictivo. Va a haber una plática de las adicciones al rato de la doctora Rocio. Y también esta parte de la adicción a todos los temas de información y comunicación. Es un problema que están viviendo ahorita los chavos, y no nada más los chavos. La gente en general, si ustedes ven, pues la voltean a ver, todo el mundo está en su celular. Viendo lo que decíamos hace rato, que piden por mensajería, ¿no? La situación es que realmente hay serios problemas, y bueno, normalmente esto, los grupos ansioso y ansioso-depresivo, es la repercusión emocional general en cada una de sus presentaciones, la que quieran, porque no todos los deprimidos son iguales, ni los ansiosos son iguales, y de hecho hay muchas presentaciones de ansiedad de muy diferente forma, pues. Por ejemplo, en Estados Unidos se incrementó la consulta psiquiátrica en todos los hospitales, no todos los hospitales pediátricos, perdón. Es una revisión de 63 estudios que reportaron el impacto negativo de la soledad, provocando ansiedad y depresión persistentes. Casi todos los estudios, y aunque sean de metaanálisis, o sea, estudios de muchas publicaciones, se reducen a esta parte, sobre todo por limitaciones propias de los criterios como para poder valorar los estudios mismos en conjunto, ¿no? Una cosa importantísima es esto, ¿no? El riesgo, la ideación y la actuación suicida se ha incrementado muchísimo. Y bueno, secundaria, depresión, ansiedad y trastornos del sueño, ¿no? Y otra vez, el aumento de los conflictos familiares preexistentes y la violencia, pues es prácticamente una constante en todos los estudios que ustedes puedan leer y en la realidad que viven nuestros pacientes, ¿no? Este es otro estudio, esta es la referencia, es un estudio muy, muy amplio, en donde entraron más de 230 investigadores de más de 50 países. Y bueno, en general los resultados
fueron también dominados por ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño y problemas de concentración. Es importante porque no necesariamente estamos hablando de trastorno por deficiencia de atención, sino que la gente tiene problemas para poner atención y concentrarse en textos o en trabajos secundarios al COVID. Y bueno, hay mil teorías al respecto de problemas neurológicos y demás. Y bueno, dentro de los resultados secundarios, reporta este artículo, está la sensación de impotencia, la indefensión, aislamiento, soledad, abandono, enojo, frustración, pensamientos e intentos suicidas, pensamientos o actuación de conductas agresivas, abuso de sustancias y juegos de azar. Yo soy fan del americano, de la NFL, sí, me declaro enajenado de eso. Pero cada vez que lo veo, hay, no sé, antiguamente anunciaban cerveza y vino, ¿no? Ahora anuncian plataformas de apuestas, ¿no? Es como si estuvieran anunciando marihuana o cocaína o anfetaminas o lo que fuera. O sea, realmente la gente se hace adicta a los juegos de azar de una manera impresionante. Esta es una adicción que va increciendo, ¿no? Y la anuncian en la tele. Y además ustedes lo pueden poner en su celular y pueden jugar, y padrísimo, con la idea de que se van a hacer millonarios, pierden hasta los chones. Y bueno, este es otro estudio que habla de más o menos de lo mismo, pero la pérdida del contacto con sus pares. Este está más interesante desde varios puntos de vista porque la pérdida de contacto con los pares, la pérdida de la experiencia escolar, fue algo realmente devastador para muchos chavos, ¿no? Entonces, por un lado, dejaron de estar con sus compañeros, con sus profesores y mentores. También provocó una disrupción en la educación, en las actividades físicas y de interacción social. Pero no nada más eso, o sea, la gente, todos los niños que se ponían a ver la tele, ya sea en el iPad, en el celular del papá o de ellos mismos, o en Sky había unos canales ahí de clases virtuales, supongo que en la televisión abierta también, pero los chavos estaban jugando videojuegos, los chavos estaban haciéndose güeyes, otro diagnóstico, haciéndose güeyes ahí viendo supuestamente la clase, pero estaban viendo videitos acá en YouTube, videitos en TikTok, o chateando con sus cuates. Y esta parte es una parte que realmente este es el único artículo que lo menciona, porque la verdad es que eso generó un rezago académico muy severo, muy severo. Y aparte, imagínense nada más que los niños que salieron de kinder y entraron en el 19 a primero de primaria, pues resulta que tuvieron 2 meses de clases y luego todo fue virtual. Y esa experiencia inicial de la actividad académica fue algo tremendamente complicado, ¿no? Para ellos, la falta de experiencia en la situación de los chavos, y la verdad es que les fue bastante mal. Eso, por ejemplo, yo he visto muchos pacientes que entraron ahora a tercero de primaria y no saben escribir. No saben escribir. Aparte que tienen un trastorno de aprendizaje de la escritura, que eso se complicaron, ¿no? Pero los que no lo tienen, no saben escribir, así de sencillo. Pero lo interesante también es que los papás no se daban cuenta, o no se habían dado cuenta. Y eso es algo que a mí me parece muy importante, aunque no esté tan publicado, por así decirlo, ¿no? La ausencia de la estructura escolar provocó pérdida de la rutina, y todo lo que les acabo de decir era desde que se levantaban hasta que se acostaban, ¿no? Muchos chavos empezaron a tener serios trastornos del sueño porque pues agarraban, voy a tomar la clase ahorita, a las 10 de la noche, el niño del tercero de primaria, y los papás, bueno,
La negligencia de los papás a veces es desesperante, pero bueno. Y bueno, en muchos casos, la mayor dependencia y todas estas situaciones, por ejemplo, la distracción en las aplicaciones, el uso compulsivo del internet, yo le digo al celular, la ventana al infierno, porque de veras, he aprendido cosas que en mi vida hubiera aprendido gracias a lo que me enseñaron mis pacientes en sus celulares. Desde videos del blog del narco a lo que quieran, ¿no? Y bueno, esto del hecho de que ya no haya eventos académicos, por ejemplo, los que terminaban primaria, secundaria, pero no tuvieron graduación, ¿no? Entonces un gran suceso, porque ahora, como la gente está tan acostumbrada a la gratificación y al rollo, entonces no, bueno, fue una catástrofe, no tuvimos viaje de graduación, güey. O sea, no. Y otra cosa importante también es que el acceso a ciertos contenidos inadecuados y aumento del riesgo de acoso y abuso. Aumento del riesgo y aumento de acoso y abuso. Y bueno, los exámenes pues eran en grupo, ¿verdad? Fíjense, hasta en medicina. A mí me da vergüenza lo que les voy a decir. En una reunión de coordinadores de posgrado, la coordinadora de las especialidades de ginecobstetricia dijo que ella no confiaba en sus residentes de segundo y tercer año para que hicieran cesáreas. Cuando normalmente los R1 lo hacen, ¿no? Y yo dije, wow, como dijo el perro, wow. Esta situación, bueno, obviamente si lo vemos hasta posgrado, pues en primaria y secundaria, pues obviamente también se da muchísimo, ¿no? Y digo de los exámenes porque imagínense en medicina, le toman una foto le toman una foto del examen, se lo mandaban a sus cuates, los cuates por WhatsApp, le mandaban la 1, la 2, la 3, en medicina. Perdón, pero yo sí les dije, no mames. No se me ocurrió algo más específico, pero la cuestión es que pues, si me dicen las chavos, pues, ¿qué esperamos de secundaria, prepa, primaria y demás? Entonces, esta parte a mí me parece que fue algo que todavía no se dimensiona, por así decirlo. Y bueno, eso me pareció interesante porque sí vale la pena considerar pues, toda la evolución del COVID, ¿no? Al principio todo era COVID-19, que se le pusiera, que si no sé qué, y que maldito chino, que cómo se le ocurre comer sopa a la murciélago, pero después empezaron las variantes, de la Delta salieron estas variantes, y luego otras variantes menos virulentas que fueron la Bristol, Liverpool, India, etc. Pero eran importantes, pero no tan graves, pues. Y luego salió la Omicron, ¿no? Y luego salió esta subvariante, conocida como perro del infierno. Estás infectada por perro del infierno. Toma, perro. ¿Quién sabe quién demonios le puse el nombre? Pero la verdad es que, ¿qué onda? Sí, el perro del infierno, se que fue al infierno, que sirve a No, déjenlo prendido, por favor. Ya estoy en la época de los chorros, imagínense, digo, en la mitología griega y todo lo que quieran, pero perro del infierno. O sea, casi el demonio en vivo, ¿no? Y es lo que yo les decía respecto al principio, que de repente la intoxicación, de repente nos asusta, pero luego ya como que nos vale, ¿no? ¿Cuántos no traemos bozal el día de hoy? ¿No? Algunos, los felicito a los que sí traen. Pero la verdad es que como que ya entramos en una situación de negación de que no pasa nada. Total, pues claro, me voy a morir con los que fuman, ¿no? Claro, me voy a morir, total.
La cosa está en que toda esta situación, miren, esta está padrísima, la verdad. Me lo encontré ayer, y bueno, son situaciones que se dan dentro de modificaciones neurofisiológicas en el cerebro. Entonces habla de que hay cambios en la conducta social con consecuencias inmediatas, como es el estrés, el estrés, dice, esto es una traducción, ¿por qué lo quitan? ¿Se quita solo? Ha de tener COVID. Tengo problemas para respirar. No hay una traducción, o sea, hay una traducción, doctor, de distress. Es un estrés maligno, pues, desgastante, ¿no? Bueno, y desesperanza, ¿no? Irregularidades en el ingreso de alimentación, abuso y trauma desde el punto de vista de la violencia doméstica, restricciones interpersonales y del ambiente, y de privación sensorial y negligencia, ¿no? Esas son cuestiones inmediatas, y por el otro lado están a mediano plazo o largo plazo todas estas, ¿no? Pues, si comes mal, pues subes de peso, y toda la sustancia, el abuso de sustancias, falta de procesamiento emocional, el hecho de desarrollar patología específica psiquiátrica, si no la tenías, ya la tienes, y todos los pensamientos suicidas, pensamientos, planeaciones y actos suicidas. La verdad es que es una situación que puede... Ahora, otra cosa importante, el COVID es uno de los factores que complican la vida humana a nivel general, pero son muchísimos factores. Por eso, con todo, gracias Matías, doctor Comas, pero con todo respeto, siempre yo entraba primero en medicina en el 75, muchos de ustedes no han nacido, y ya se hablaba del modelo biopsicosocial, ¿no? Y siempre me he quedado corto, porque es mucho más que eso, aunque sí lo somos, entes biopsicosociales, la verdad es que somos mucho más que eso. Pues bueno, cada elemento bio, psico y social es demasiado complejo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me parece importante el que podamos entender que esto no es nada más debido a COVID, sino que es una de las cosas observadas, ¿no? Y otra cosa interesante que traemos ahora es el síndrome de COVID posagudo. Hablen con un pediatra y todos COVID posagudo. Que si andamos con tos crónica, COVID posagudo. Que si tenemos, se nos va la memoria, ya tenemos chance de echarle la culpa al maldito COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, según la edad le podemos achacar estos síntomas al post-COVID o al COVID post-agudo. Malestar, fatiga, agotamiento, tos y dolor de garganta, y en el pecho. Y esto es algo impresionante, la disgusia. O sea, las dificultades para el gusto y el olfato. Alguna vez un paciente fue a ver a un neurólogo muy connotado y dijo, no, es que se me fue, no he recuperado el sabor. No estarás deprimido. No tendrás así como que se te va el avión, como que te somatizas o algo así. Y sí, yo le dije al neurólogo, porque no, o sea, hay una alteración neurológica que genera la disgusia, ¿no? Y por ejemplo, ahora ya hay grupos en internet, en diferentes plataformas donde hablan de cómo mejoran y demás, porque hay tratamientos, pero no se han recuperado al ser muchos pacientes. Hay gente que se le vuelve el sabor o el olfato 15 días se lo recuperó de tanto. Pero bueno, otra cosa interesante que esto lo reporta el Banco Mundial es que la crisis sanitaria provocó en México un rezago académico que equivale a 2 años de escolaridad.
si teníamos en general un aprendizaje correspondiente en la población general, correspondiente a tercero de secundaria, ahora bajamos a primero. Eso me parece una tragedia. Porque bueno, no estamos hablando de gente que llega primero y dice, ya, bye, aquí me quedo con menos. No, estamos hablando de gente que prosigue con conocimientos de primero y aunque llegue a carrera, se queda con los conocimientos de primero. Y bueno, también se publicó lo que decíamos hace rato, que el trabajo escolar virtual hace que el aprendizaje sea de muy mala calidad y el rezago educativo va arrastrando en el tiempo y en los diferentes grados escolares. Entonces pregúntenle, cuando vayan a ver a un médico, pregúntenle la edad o cuándo terminó, porque si es de COVID, mejor no vayan, cambien de médico. Y bueno, la psicopatología relacionada con el aprendizaje se incrementó y dificultó aún más el aprendizaje mismo, porque les decía yo hace rato, los chavos que tenían trastornos de aprendizaje, o sea, trastorno para aprender lectoescritura, la disgrafia, la disdalia, para hablar, todo lo que tiene que ver con trastornos de aprendizaje se incrementó con esta situación, ¿no? Y bueno, hay otro artículo muy interesante que plantea alternativas, pero pues bueno, plantear alternativas es como inventar el hilo negro, ¿no? Implementar rutinas saludables diarias, pues eso hasta en internet llegaba, nadie los pelaba. Alimentación saludable, higiene del sueño, asesoría cercana con padres de escuelas, aplicación periódica de escala de psicopatología, respuesta a verdaderas situaciones de emergencia. Pues ¿cómo le vamos a hacer a esto si no tenemos con qué? No tenemos con qué. Me refiero institucionalmente, ¿no? Y bueno, pues esto en general sería maravilloso que lo tuviéramos con o sin COVID. Porque todo esto existe sin COVID también, ¿no? Y bueno, ahora viene lo más importante. Muchas gracias.